Vamos a continuar, amigos míos, con el tema del día de ayer. Y para ello vamos a volver a leer el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 23, y vamos a leer a partir del versículo 10. Dice la palabra de Dios así: Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: Nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros con el concilio requerid, pedid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él. Y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: Lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: El preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven, que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿Qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: Los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte. Y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche, las 9 de la noche, 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen a salvo a Félix el gobernador. Quiera el Señor bendecirnos con la meditación una vez más de su santa palabra, que tanto bien nos hace a todos. Estamos considerando con este título el secreto guardado. El secreto que el joven sobrino de Pablo escuchó de la juramentación, de la conjura de más de 40 judíos ortodoxos extremistas que se maldijeron a sí mismos, porque dice: nos hemos juramentado bajo anatema, bajo maldición. Entonces, él escuchó que estos más de 40 judíos tendieron una celada pidiendo a los del concilio,
a los sacerdotes que le pidan al tribuno que lo traiga a Pablo para hacerle más preguntas, interrogar más acerca de lo que él enseña. Pero ellos iban a tender la celada, lo iban a matar antes que llegue al lugar donde tenía que reunirse según ellos. Y esto el joven corrió, le avisó a Pablo. Pablo le pidió al centurión, sin avisarle nada, que lleve al joven ante el tribuno, y el tribuno le dijo: guarda el secreto, no digas nada a nadie de lo que acabas de informarme. Este era el secreto guardado. Por eso hemos titulado así este pensamiento: un secreto guardado. Estaba pensando, por la larga experiencia que tenemos en la obra del Señor, en cuanto se introduce el mensaje de vida a un determinado lugar, ya sea una nación, ya sea una comarca, a un hogar o a un corazón, la oposición del enemigo se despierta enseguida y el conflicto estalla. Somos testigos de familias. A veces el esposo se convierte a Cristo y empieza la guerra. La señora le hace la guerra. A veces la esposa es quebrantada por el Espíritu Santo, es una persona que se arrepiente, entrega su vida a Cristo y el esposo le hace la guerra. A veces los hijos que son mayores, ya adultos, son la piedra que arroja el enemigo contra estas personas cuyos corazones le han dado cabida al Señor. Hemos visto en las comunidades del campo, a veces una familia, después de una y otra visita, después de varias visitas, con esfuerzos, llevándoles la palabra, un matrimonio se entrega a Cristo y comienza la oposición. Los vecinos, las autoridades, la familia empiezan a hacerles la guerra, a desanimarlos, a ofenderlos, a burlarse de ellos. Y estalla este conflicto que a veces dura mucho tiempo. Y es ahí donde el creyente que es de Cristo realmente tiene que soportar y vencer. El enemigo se vale de la religión, de la moralidad. Así es el enemigo. Mire, nosotros somos testigos de cómo una vez 2 obreros del Señor, un escocés y un australiano, fueron envenenados por orden de un dirigente religioso. Envenenados en la comida. Conocemos muchos casos. A veces se vale de la religión, de la moralidad, se vale del amigo, se vale del enemigo, se vale del pariente lejano, del pariente cercano, echando mano de cualquier instrumento que se presta para su nefanda obra de impedir que otras almas se salven. El enemigo empieza su guerra. Tengamos en cuenta que a despecho de la oposición enemiga, escuche bien, a despecho de la oposición enemiga, la obra del Señor marcha adelante. El testimonio de la iglesia prospera bajo la prueba purificadora de la persecución. La iglesia ha crecido más y en santidad cuando ha sido perseguida. En los países donde hay tanta libertad, abunda el libertinaje. El libertinaje y la moda, la forma de pensar y de hacer las cosas del mundo, ya es una práctica en la iglesia. Ya no se sabe si es iglesia o es un club de entretenimiento. Ya no se sabe si son creyentes los que cantan o son solamente gente que se distrae unos minutos en un lugar donde por lo menos no hay bebidas alcohólicas. La iglesia ha prosperado bajo la prueba purificadora de la persecución. Pablo está en la fortaleza y en la fortaleza está a salvo. Los enemigos no le pueden tocar.
¿Cuántas veces la enfermedad, y también esto lo decimos por experiencia, cuántas veces la enfermedad, las circunstancias personales o de familia nos privan de nuestra libertad de acción? No podemos hacer nada. Alguna vez hemos estado casi un mes internados entre cuatro paredes, sin poder salir, ni ver los árboles, ni ver la gente, nada. Y hallamos ese lugar muy lúgubre. Parece que nuestra prisión nos va a consumir. Pero hermanos queridos, acordémonos que ningún presidio, ninguna cárcel, ninguna carceleta puede impedir que el Hijo, el siervo de Dios, la sierva de Dios, goce de comunión con su Señor. Te puedes ver privado de salir a predicar. No puedes salir a repartir folletos. Estás en tu prisión de la enfermedad en la cama. Pero te puede impedir eso, pero no te impide tener una preciosa y dulce comunión con tu Señor. La fortaleza de la circunstancia muchas veces, yo le digo esto por experiencia también, la fortaleza de la circunstancia muchas veces son las mismas manos protectoras de Dios, guardándonos de verdaderos peligros. Aprendamos, hermanos, a no rezongar. ¿Se acuerdan ustedes de Marta, la hermana de María? Cuando el Señor llegó a la casa de ellos en Betania, María se sentó a los pies del Señor y gozaba escuchando la enseñanza del Señor. Mientras tanto, María entraba, salía, preparaba el almuerzo y ya no aguantó un momento de eso, se estalló y dice: Señor, ¿cómo mi hermana está pancha, tranquila ahí y no me ayuda a hacer las cosas? Estaba rezongando por cocinar para 4 personas. Pero el Señor le dio una lección: Marta, Marta, muy turbada estás, cuidado. Tiempo después la encontramos cocinando para 16 personas, contenta y sin rezongar. El Señor intervino en su vida. Aprendamos a no rezongar, a no llorar nuestra porción. A veces la porción de un día es de dolor, hermano. ¿No le ha pasado a usted? Ha habido días que por falta de trabajo, por falta de recursos, los niños piden y no hay apenas a veces para cocinar. Esa es la porción del día, pero no te sientes a llorar. Acércate al Señor y dile: Señor, soy tuyo, soy tuya, Señor. Haz que este día que paso por estas circunstancias de escasez, por este día de dolor, no me hagan llorar, sino más bien regocijen mi corazón. Sí, no lloremos la porción que nos toca a veces difícil, pues las 4 paredes que nos encierran, escuche bien, estás encerrado en 4 paredes. Esas 4 paredes también impiden la entrada del enemigo que quiere destruirte. Dios no se olvidó de su siervo y en la noche le hace una visita para animarle. ¡Qué lindo! ¡Qué confortante para el ya anciano apóstol recibir esta visita del mismo Señor! ¿Qué le parece ahí en la fortaleza, preso? El Señor le aparece y le dice palabras de ánimo. El Señor prueba esa visita del Señor, digo yo, es la mejor prueba y la prueba más patente de que las líneas de comunicación con el cielo
Las líneas de comunicación y abastecimiento espirituales estaban en buen estado de conservación. Yo he trabajado en telégrafo, en radiocomunicación también. Antes se usaba el telégrafo, la comunicación era vía telefónica. No había, las ondas hertzianas no se habían descubierto todavía. Y se hablaba y un alambre iba por los postes, kilómetros, cientos de kilómetros. Pero cuando ese hilo de alambre se cortaba, la comunicación estaba cortada. Y se nota que aquella noche cuando el Señor le apareció a Pablo, el Señor vino para abastecerle espiritualmente. Estaba buena, linda la línea de comunicación con el cielo. Estaban líneas conservadas de comunión. El mensaje del Señor a Pablo aquella noche no era para hablarle de libertad. Estaba preso. El Señor no le dice, mañana vas a salir libre, estoy haciendo todas las cosas para que mañana estés libre y salgas a descansar. El Señor le visitó para asegurarle que este no era el fin de la jornada. Vas a salir de la fortaleza, pero para proseguir la lucha. Esta vez en Roma, la metrópoli del Imperio Romano. Es que Dios no busca hacer cómodos a sus siervos, sino animarles a fin de que no se aparten del sendero del deber, que no se alejen de él. La conjuración contra Pablo comprueba que el enemigo tenía temor al apóstol, tenía miedo al apóstol, el enemigo. No estaba contento con verle encerrado en un presidio. Satanás sabía bien que este anciano era un incansable luchador y lo mejor sería matarle para asegurar el cese de sus actividades evangelísticas. Hay pocos de nosotros, escuche bien, hay pocos de nosotros que causamos tanta preocupación al diablo. Sí, porque a veces el diablo ve a alguno de nosotros y dice, este no es peligro. Este ya está con bozal. No. El diablo, nosotros tenemos que preocuparle al diablo por nuestra vida de consagración, de santidad, de fidelidad al Señor. Detrás del necio voto de ese grupo de fanáticos que dijeron que no van a comer ni beber hasta que maten a Pablo, detrás de ese voto satánico está aquel enemigo de las almas, por supuesto. A mí me viene la pregunta, ¿habrán permanecido fieles a su voto al no poderle matar a Pablo? Después de unos 10 días, ¡qué hambre! Si eran fieles al voto, era que no tenían que comer. Después de 10 días, ¡qué hambre tendrían! Esto vuelve a mi memoria el texto que leímos ayer en Isaías 54, 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Un muchacho débil, el sobrino de Pablo, fue el instrumento humano de que se valió Dios para frustrar los planes diabólicos del enemigo contra su siervo Pablo. Su sobrino, mencionado únicamente aquí en esta porción, fue el instrumento elegido. Era un joven valeroso y prudente. No anduvo haciendo propaganda con lo que él escuchó. Se fue directamente a Pablo. Valiente, y tendrá, estoy seguro, en aquel día en el tribunal de Cristo su recompensa, sin duda alguna, por el servicio que prestó a su siervo. ¿Cuántas veces Dios se ha valido de un joven? ¿Me estás escuchando, joven cristiano, señorita cristiana?
¿Cuántas veces Dios se ha valido de un joven o una muchacha joven para llevar a cabo sus designios? Dios tiene designios, Dios tiene propósitos para tu vida. Por ejemplo, usó a un pastor de ovejas que no era guerrero, a David, un muchachito, contra el gigante Goliat, un hombre de armas, un hombre de lucha, y lo venció. Una vez Dios, y esa historia está en 1 Samuel 17, y otra historia está en 2 Reyes capítulo 5, la sirvienta cautiva en casa de Naamán el leproso, ¿se acuerdan? Dios usó esta sirvienta para llevar a cabo sus propósitos. En el Evangelio de Juan capítulo 6, había 5,000 personas que estaban con hambre, y un muchachito con 5 panes y 2 pececillos fue el instrumento que Dios usó. Dios quiere usarte, joven. No distraigas tu vida en estas cosas falaces del mundo. No te entretengas con las cosas del mundo. Aplícate en las cosas de Dios. Dios quiere usar a los jóvenes y a las jovencitas. Pablo tenía que ir a Roma y testificar en la metrópoli del mundo. Ahora viene otra parte interesante. Dios se lo había dicho en aquella visita nocturna, que tenía que ir a Roma. Y esto es lo que a mí me encanta. Aquel Dios mío y el Dios mío y también de Pablo, que está por encima de todos, permitió que la autoridad romana le proveyera de pasaje libre, gratis. Claro, y aparte medio ejército como guardaespaldas para cumplir la primera etapa de su viaje a Roma. Pasaje gratis, custodiado por medio ejército romano. Esto es lo que hace Dios. Con la guardia de soldados o sin ella, Pablo tenía que llegar a Roma, por supuesto. Pues Dios le había dicho de antemano: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. En el verso 11. Demos gracias a Dios, hermano y hermana amada. Demos gracias a Dios por toda circunstancia favorable, recordando siempre que no es imprescindible las circunstancias favorables para el cumplimiento de su voluntad. Dios puede cumplir su voluntad aún en circunstancias adversas y desfavorables. Pero estemos en una íntima comunión con Él, para que los abastecimientos espirituales lleguen a nosotros del cielo a través de esa comunión íntima con el Señor. El secreto, como dije y empezamos, el secreto guardado era el secreto de este joven que escuchó la conjura contra Pablo. Que Dios nos bendiga a todos.